el Evangelio. El Evangelio tiene como propósito presentar un protagonista. Y lo acabamos de leer en el texto. El protagonista central del Evangelio es Jesús mismo. Ese Jesús viene con un propósito, declarado ya desde la Escritura por algo que él había anunciado por los profetas. Yo mismo iré y los salvaré. Amén. También dice: yo mismo que hablo, y aquí estaré presente, y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Evangelio es una palabra compuesta. ¿Es una palabra qué? Compuesta, es decir, que tiene dos en sí misma. La primera parte, evan, hasta la G, viene del derivado griego evangelium, que significa buena nueva o buena noticia. Muchos teólogos lo definen como la noticia directamente del cielo para salvar y sanar al hombre. Cuando habla del hombre, habla del género humano como tal, hombres y mujeres. Y cuando habla de sanar, está hablando de manera integral de la sanidad física y espiritual. Los psicólogos, los sociólogos y los psiquiatras hablan de la psiquis para referirse al alma. ¿Cierto? El alma contiene emociones, sentimientos y pensamientos. Es lo que nos hace diferentes absolutamente a cualquier otro ser vivo. Los animales tienen instinto, intuición, pero nosotros tenemos capacidad de razonamiento, de sentimiento, de emocionalidad, pensamiento y decisión. Amén. Cuando Dios llega con el Evangelio, llega a esa parte, a movernos el pensamiento, el corazón, las emociones, para una nueva decisión. ¿Sí o no? Dios respeta nuestro libre albedrío. Y si no, no sería Dios. Dios nos formó con libertad de albedrío. Pero somos nosotros los que hemos usado mal esa libertad. A lo que se le llama ya no libertad, sino libertinaje. Y a veces hacemos cuanto nos ocurre. Y pensamos que como todavía estamos sobreviviendo, entonces somos los mejores. Cuando el Señor tiene que decir: de lo vil y menospreciado del mundo voy a escoger. Oiga, Dios nos ama mucho. Y podríamos cuestionar, si quisiéramos hacer un análisis crítico de cómo Dios levantó a algunos en la historia y no eran los mejores. Moisés tenía un problema serio de comunicación, y cuando Dios lo llamó, fue lo primero que sacó para excusarse. Pero es que señor, yo soy torpe de lengua. ¿No me está entendiendo? Así que el elocuente en la casa de Moisés no era Moisés, era Aarón. Aarón tenía esa facilidad de llegar al pueblo y de copiar la necesidad del pueblo, y muchas veces se movió, fue en el pensamiento del pueblo y no en el de Dios. Pero porque Aarón era el elocuente. Pero Dios no quiso escoger al elocuente. Dios quiso escoger al que entendió el camino, así fuera torpe para hablar. La Biblia dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Hay gente que está en la iglesia solo por obras. Por eso se caen. Israel, quedándose solo en las obras, se resbalaba, se caía, no permanecía. Moisés entendió el camino. ¿Qué es más importante, la obra o el camino? El camino. Si usted tiene claro el camino, tendrá una nueva obra. Pero el propósito no es la obra, es el camino. Amén.
Ese mismo camino es el que viene Jesús a consolidar. Él mismo, por medio de Isaías, declaró: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿De quién son esos atributos? Solo de Dios en su eternidad. En ese tiempo, 600 años antes de su nacimiento, nadie sabía que su nombre iba a ser Jesús. Era una revelación futura. Por eso el profeta dijo: su nombre será Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero los profetas y los historiadores ya estaban investigando: bueno, pero ¿cómo se va a llamar el poseedor de esos atributos? Si hasta donde sabemos a sus atributos solo son de Dios. Y Dios en el Antiguo Testamento se llamó Jehová de los ejércitos. Por eso muchos de los judíos confundidos no quisieron recibir a Jesús, porque pensaban que era alguien diferente. Y ya se les había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya se les había dicho: Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No entendieron la composición gramatical en la lengua madre de la Biblia, que es el hebreo y el griego, para entender que Jesús significa Jehová es salvación. ¿Qué significa Jesús? Jehová es salvación. Por eso Jesús dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. No es otro. Hebreos también dice, ahí en el capítulo 13, hace un momento lo leímos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, antiguo pacto; hoy, la dispensación de la gracia; por los siglos de los siglos, el rapto de la iglesia y la escatología. Oiga, esos textos son profundos. Amén. Cuando se da el cumplimiento de esa buena nueva de salvación, el ángel habla directamente con María. ¿Quién es ella? Una mujer santa, bienaventurada, característica entre todas las demás por ser temerosa de Dios, del linaje de David según las Escrituras, porque de ese lugar vendría el Mesías. Dará a luz un hijo. ¿Por qué a Jesús le decimos hijo? Por la causa de su carne. Porque fue nacido. Quiero que usted tenga claro: los pentecostales no negamos al Hijo. Reconocemos que es una manifestación de Dios mismo en carne, porque aunque se hizo hijo, sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores hasta hoy. Dele ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquí está puntualizado: Jesús. Amén. Que traducido en otro texto más adelante incluso habla de Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No una parte, no una mitad, no una tercera parte, no una octava parte. Dios con nosotros. Por eso Jesús significa Jehová salvación. Amén. Y ahí dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué en una ocasión los judíos querían matar a Jesús? Porque ellos le dijeron: blasfemias dices, solo Dios puede perdonar pecados. Y él le había dicho a un muchacho lisiado de los pies: tus pecados te son perdonados. Y salió el sacerdote todo enojado: ¡ay, blasfemias dice! Este es un hombre como nosotros. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús en ese momento está demostrando que aunque se valió de un cuerpo con sangre y carne, Él sigue siendo el dueño del perdón y la autoridad, aunque esté en un cuerpo humano. Y aunque el pueblo se escandalizó porque Jesús le perdonó los pecados a ese, después de sanarle el alma y perdonarle los pecados, le entregó la orden más difícil, humanamente hablando: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y automáticamente quedó sano. Amén. Jesús en ese solo versículo
demuestra lo que vino a hacer. Vino a sanar el alma y luego el cuerpo. Por eso no en vano la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros nos desesperamos y nos afanamos por las añadiduras. ¿Y qué es primero? El reino de Dios y su justicia. Yo ayer estaba, como todos lo saben, ya de cumpleaños. Pero como tengo ese principio claro, a las 4:16 de la mañana salí de la casa. Estaba predicando en la cárcel de Guateque y haciendo proyectos psicosociales. Terminé de hacer una campaña y llegué a mi casa casi a las 7 de la noche. Tuvieron tiempo para organizar lo que iban a hacer. Pero primero busca el reino. Cuando Jesús a los 12 años, en los días de su carne, se quedó en el templo y ellos se devolvieron varios días de camino para saber en dónde estaba y lo encontraron sentado con los maestros de la ley. Le dijeron: ¿qué haces tú aquí? Si vamos adelante tanto tiempo de camino. ¿Qué contestó Jesús? Lo primero: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Así que no era casualidad que Jesús se hubiera quedado. Tenía que demostrar desde los días de su carne que es lo primero. Amén. Ocuparse en la salvación, en el conocimiento, y aún los expertos de la ley estaban atónitos y maravillados de cómo hablaba y discernía las escrituras. Amén. El evangelio tiene como elemento principal a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso todos los bautismos bíblicos son en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es necesario que el ser humano se convierta al evangelio? Porque se había caído. ¿Por qué qué? Ya nos habíamos caído del reino. ¿Cómo? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así vino la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Lo dice o no lo dice? Por cuanto todos fuimos hallados pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién podrá levantar la mano y decir: no, es que yo no he desobedecido jamás? Nadie. Todos, sin excepción, necesitamos del evangelio porque nos caímos del reino a causa de la desobediencia. Amén. Voy a hacer un recuento del tema anterior. Adán y Eva, Dios mismo los legisló y desobedecieron. Les da otra oportunidad, les levanta a Noé, predica. Desobedecieron, quedaron en el diluvio. Dios da otra oportunidad, el pacto, el arco iris, pero siguen todos alejados de Dios y los juzga en la torre de Babel. Pero les da otra oportunidad, les levanta a Abraham. Abraham pregona que será un linaje especial el que nace de sus entrañas. De su simiente se levanta pueblo para Dios, las tribus de Israel. Y aún así, cuando entran en Egipto, se olvidan de Dios, se apartan. Y en el mismo Egipto donde llegaron a comer por mano de José, quedaron esclavos 400 años por desobediencia. Pero Dios es tan bueno que cuando los escuchó llorando, les levantó otro personaje que les hablara, que les enseñara, que los orientara. Moisés con la ley. Pero nadie se sometió a la ley 100%. Entonces vino Él mismo en carne, estableciendo un pacto sobre mejores promesas, y como testador del pacto entregó su sangre como garantía de la nueva vida que nos otorgaría. Oiga, eso es mucho amor. Tantas oportunidades, dijo: no, por esta causa yo mismo que hablo voy a estar allá. Esa es la gracia, ese es el evangelio. No mandó a otro, manifestado en carne vino Él mismo.
Colosenses 2:9. Porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿quién? La iglesia, estáis completos en él, Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Ese es el evangelio. Démosle un aplauso al autor del evangelio, al consumador de eterna salvación. Aleluya. ¿Estamos entendiendo lo grande que es el evangelio? En todas las otras dispensaciones, periodos de tiempo, pactos y oportunidades, Dios les levantó hombres comunes y corrientes. Pero en la gracia vino Él mismo. Él mismo cumpliendo la ley, los profetas y los salmos y estableciendo un nuevo propósito llamado evangelio. El evangelio está a partir de Jesús. La anotación puntual de esa verdad está en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio. Y como ese es el tema de hoy, que el evangelio es la buena nueva, es la buena noticia directamente de parte de Dios para salvar a sus seres humanos, a sus criaturas. Como en las otras dispensaciones, nadie se sometía por sí mismo a los pactos de ese tiempo, o bueno, sí, algunos, pero poquitos, un remanente. Entonces Él mismo vino para restaurar al hombre de su caída. Él estableció un orden para eso. Primero vino a las ovejas perdidas de la casa ¿de quién? De Israel. Por eso en Mateo 10 la comisión no es para los gentiles, o sea, no era para nosotros, era solo para los judíos. Jesús cuando estableció la comisión en Mateo 10 les dice a los que envió: por camino de samaritanos no vayan, en casa de gentiles no entren. Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo el capítulo habla de la comisión. La primera parte habla de la necesidad, la segunda parte habla de los personajes nombrados y la última parte habla de lo que harían y a quienes lo harían. Sanen enfermos, limpien leprosos, resucitan muertos, echen fuera demonios. Amén. Esa es la forma de la comisión en Mateo 10. Pero en la comisión de Marcos, capítulo 16, ya no es solamente para los judíos, es una comisión para todos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora entendamos la diferencia de los dos pasajes, que aunque se parecen son distintos. Id y predicad el evangelio a toda criatura significa: háblele a Raimundo y a todo el mundo, crea o no, obedezca o no, lo viva o no, que todos lo sepan. Eso es proclamar, hablar, anunciar. Entonces vamos a los hospitales, vamos a las cárceles, estamos en las fundaciones, mejor dicho, nos ubicamos en los parques, nos gritan locos y hacemos el culto en el parque cuando podemos. Eso es predicar a toda criatura. Ricos, pobres, de negros, blanquitos, de todo. Pero si hablamos de hacer discípulos, eso ya es otra cosa. El discípulo tiene una connotación de vida superior y diferente al que es simplemente creyente. Ejemplo, el creyente asiste al culto. El discípulo hace sermones mientras está en el culto. Que día una hermana estaba como enojada porque yo en pleno culto estaba en el celular. Dijo: ay, este hermano, ¿qué le pasa? Ahí es pastor. Y se acercó, me puso la mano y le dijo: hermano, por favor, mire, estamos en culto. Y le mostré, hermana, mientras el supervisor predicaba, hice 5 sermones. Y se los puse a que los leyera. Dijo: ay, hermano, yo no sabía. Claro, porque como es un hombre tan profundo en el conocimiento, mientras habla un tema, yo saco 5 todo lo que él habla. Y para que ella quedara sin duda, la puse a leer los bosquejos. Y dijo: hermano, ¿y esto qué programa es esa aplicación? Es Canva Pro.
Dijo, ay hermano, yo creí que usted estaba chateando. Estaba estudiando. Estaba preparando temas. Amén. Por ejemplo, este año, a pesar de mis muchas ocupaciones, voy ordenadamente a la lectura de la Biblia en los Salmos. Voy exactamente en el Salmo 98. Ahí voy, ordenado. Y la gente dice, ¿pero a qué horas? ¿Con qué tiempo? Eso se llama disciplina. Eso lo hace el discípulo, no solo el creyente. Entonces, ¿estamos hablando discípulo o creyente? El creyente asiste al culto, pero el discípulo hace sermones durante el culto. ¿Y cómo se le llamaría a los que hacen las dos funciones? Eso ya es discípulo. Claro, porque va más adelante. Por ejemplo, el creyente simplemente se preocupa por poder asistir a los cultos. El discípulo convoca más gente al culto. O sea, si yo convoco a la gente al culto, hago sermones dentro del culto y me preocupo por ir al culto, Va más allá, va un paso adelante. Ya no es tanto creyente, es un discípulo. Entonces, la primera parte, prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Pero la segunda, hagan discípulos, que no se estanque, que se dedique a crecer. Amén. Entonces, por ejemplo, un pastor común y corriente solamente traza sermones. Pero un pastor con llamamiento especial, no, todos los pastores hacen discípulos. Pero si hablo de un pastor con llamamiento especial, se especializa en el área en la que trabaja. Por ejemplo, yo conozco muchos pastores que a la cárcel no van. No es tanto que la estudie más profundamente, porque yo conozco gente más preparada que yo, que son pastores de iglesia local. Y ahí están en la iglesia local. Y habla, porque una vez me pasó con uno, voy a ilustrar el ejemplo, no voy a hablar del santo, pero sí que pasó. Eso hablaba, hay que amar las almas, hay que buscar al perdido, hay que restaurar al necesitado. Y yo dije, y aquí está el que me va a acompañar a máxima seguridad el viernes. Y apenas terminé de predicar lo abordé. Mi pastor, qué bonito mensaje. Con ese fervor que tiene para servir y con lo que ha declarado, acompáñeme a comunidad terapéutica el viernes. ¿Qué es eso? ¿Cómo decir que a comunidad terapéutica? ¿Dónde me va a meter? No, yo allá no voy. Entonces, una cosa es tener un llamado a ser salvo. Dos, tener llamado a ser pastor. Tres, pero más todavía, un llamado especial. Hay llamados especiales. Por ejemplo, el llamamiento que Dios le hace a Jeremías para que hable de justicia cuando todo el pueblo aborrece lo que proviene de Dios. Por eso a Jeremías le decían el profeta llorón. Hubo un momento de tanta angustia por sostener la verdad de Dios que él llegó a decir, mejor hubiera sido no conocer quién es Jehová. Llegó a decirlo siendo profeta, porque lo tenían en una cisterna con popó hasta aquí, por hablar la verdad de Dios. Todo el mundo habla de Dios, pero nadie es capaz de someterse a tanto por amor a Dios. Amén. Yo con esas anotaciones que estoy haciendo quiero que usted logre dimensionar quién es un creyente y quién verdaderamente es un discípulo. ¿Sí? El creyente anhela servicio. ¡Ay, yo quiero servir al Señor! El discípulo es capaz de morir mientras sirve. ¿Aló? Amén. Otro nivel. Esto está interesante. Pablo murió en pleno ejercicio de su ministerio. Y con honor dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. No lo vemos para quejándose. Ay, mi hijo Timoteo, esto está muy duro, me van a quitar la cabeza, mejor me quedo callado. No. Seguí hablando. Y como con cierto orgullo sano en Cristo, ya estoy dispuesto para ser sacrificado. Ese es un discípulo, es un apóstol a los gentiles bien parado. Amén. Amén. Entonces, qué importante que nosotros veamos que el Señor no solamente dijo, predíquele a toda criatura. Haga discípulos en todas las naciones.
El inicio del Evangelio es Jesucristo. El Evangelio define la vida, el ministerio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Cuál es la aplicación práctica del Evangelio en nuestra vida para ser discípulos? No solamente oyó y entendió. Más allá de creer, se arrepintió, dio frutos dignos de ese arrepentimiento, que es ser convertido. Amén. Se bautizó en el nombre del que murió y resucitó. ¿En el nombre de quién? De Jesús, el Cristo. Para perdón de pecados, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres. Hechos 4:12. El 11, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Muchos hoy hablan de fe, pero no aceptan el nombre de Jesús para nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu Santo. Y primera de Juan, o todas las cartas de Juan, que son apología pura de la sana doctrina, definen en qué conocemos el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y todo aquel que niega a Jesús como el fundamento de la salvación es el espíritu del error. Usted lo puede leer, lea todas las cartas de Juan, no solo el Evangelio, las cartas al final de la Biblia. Y se va a dar cuenta que hay evidencia cómo se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. También lo dice. Y cómo conocer el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y puntualiza. ¿Dónde está eso? Las cartas de Juan, se lo estoy dejando de tarea para no darles todo mascadito. Amén. Entonces, pero aún así, si uno lo hace propiamente, si en algún momento yo le dije que Jesús era Dios y todo eso, y yo creía en Dios, lo hacía por ignorancia. Y Dios no toma en cuenta nuestros pecados pasados cometidos en ignorancia. Pero hoy ya no soy ignorante. mi familia, después de haberse transformado, mi mamá se volvió cristiana, y me hablaba del nombre de Jesús, yo cuál Jesús dije, ninguna vez me... Pero hoy ya no es ignorante, ya tiene conciencia. Su responsabilidad es cultivarse en Dios, porque ya no es ignorante, ya conoce la verdad, ya conoce el mensaje, conoce los pasos, conoce la revelación. ¿Qué hay que hacer? Honrar el camino. ¿Cómo? Con mi testimonio. Esa es la parte interesante del discípulo. Amén. Porque para ser creyente usted le dice al borrachito y, ay pastor, yo también creo. Perdóneme que yo sea tan... Pero es la verdad. Él también cree. Hay que ser claro. Creer no es un discurso. La fe sólida se evidencia en la manera de vivir. Y por eso el mejor proceso psicosocial es el Evangelio. En la cárcel han salido ya 53, ya va otro más. 53 pastores de la IPUC son fruto de predicar allá. Y yo le he dicho a los hermanos afuera, si Dios se ha glorificado con gente allá para darles ministerio, ¿qué no podrá hacer con usted si se consagra y valora el llamado? Amén. De aquí, ¿cuántos directores ya van? De rescatados. 50. ¿Cuántos directores ha levantado Dios más los que están afuera y que son de aquí? En este momento hay como 70. Ah. Y siendo directores, ahorita hay 3 obreros laicos. El pastor Jason Cortés, un hermano que era director en el Amazonas. Amén. Un hombre brasileño todo raro, es un obrero laico en Leticia, y hay otro que nombraron. Van 3 obreros laicos que han salido rescatados. Y uno se pone a mirar, ¿de dónde lo sacó Dios? Si nomás por ahí sabemos el testimonio de una hermanita al que no estoy mirando todavía, que cuando llegó a la fundación daba angustia, y él mismo lo cuenta, que las uñas quedaran pegadas en los zapatos viejos que traía. ¿Cierto que sí? Uno dice, yo creo que si había por ahí un hermano así como de esos posmodernos fanáticos que no creen mucho en lo que Dios puede hacer, lo vio y dicen, no, ¿será que sí cambia? ¿Será que se restaura el director? Entienda que la honra del Evangelio es Jesucristo. Que Él es el autor, que Él es el diseñador, pero que Él el trabajo no lo hace solo.
constituyó. Efesios 4:11. Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Dentro de la cobertura de maestros podemos poner a los directores, Maestro, sí. porque son maestros prácticos, salieron del pedazo y hoy viven en Dios y saben cómo decirle al otro: yo sí puedo enseñarle porque lo viví, lo sufrí, lo lloré y estoy en Cristo y soy un líder en Dios. Dígame si eso no es una forma de maestría. Es una forma práctica de ser maestro. Así que hay mucho que decir del Evangelio, pero vamos a orar dando gracias a Dios, porque hoy entendemos realmente lo importante que es, lo grande que es. ¿Cuándo se acaba el Evangelio como oportunidad a los gentiles? Cuando Dios arrebate la iglesia o cuando la persona se muere. Hasta ahí fue. Si se murió en Cristo, aprovechó el Evangelio para vida eterna. Si se murió alejado de Cristo y en el pecado, le quedó el Evangelio como testimonio, pero no se salva. Y entonces cuando allá el Señor le llame al día del juicio y quiera excusarse, el Señor le va a mostrar todos los episodios en los que le habló. No hay excusa. De manera que no tendremos excusa. Yo creo que hoy quedamos claros para qué Dios nos trajo el Evangelio. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser fieles, a valorar el llamado y a dar fruto digno como discípulos, no solo como cristianos o como creyentes. Necesitamos ¿qué? Ser discípulos para trascender en el propósito de la fe. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos ha regalado. Oh Dios maravilloso, tú eres ese medio de salvación. Todos los seres humanos tuvimos una caída terrible a causa de la desobediencia. Pero tú, Señor, nos has hecho cobertura con tu gracia para salvación eterna, para justificación, y todo esto lo alcanzamos por la fe. Ayúdanos, Dios, a tener un arrepentimiento, una conversión sincera, a poder llegar con honor a las aguas del bautismo, a ser investidos del poder de tu Espíritu Santo, para que podamos llegar a la vida de otras personas, no solo con un discurso, sino con la riqueza de una experiencia, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Que podamos, oh Dios maravilloso, vivirlo, disfrutarlo y compartirlo con muchos más, y seguir creciendo en esa vocación y en ese llamado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios.